El día que enterraron mi cuerpo, descubrí quién quería enterrar mi alma. Nunca olvidaré ese sonido. El golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche fúnebre. El murmullo de los asistentes. El falso susurro de compasión que llenaba la iglesia. Todo era una mentira. Una gran, elegante, carísima mentira. Desde mi rincón invisible, porque, de algún modo, estaba viva cuando todos creían que no, observaba mi propio funeral. Las limusinas negras formaban una fila perfecta frente al templo. Hombres con trajes de diseñador, mujeres con gafas oscuras y lágrimas perfectamente medidas. Y allí estaba él. Mi marido. Mi asesino. Isen, o mejor dicho, Alejandro. El hombre al que entregué mi vida, mi amor, mi confianza, ahora sostenía del brazo a otra mujer. Una joven de labios rojos y mirada triunfante. Victoria. Su amante. Su cómplice. La que ahora llevaba el vestido negro que yo había usado en nuestra última gala. Él parecía el retrato del dolor, el traje impecable, el rostro tenso, la voz temblorosa al hablar con el sacerdote. Pero yo lo conocía demasiado bien. Sabía leer la curva de sus labios. Era una sonrisa escondida detrás de la pena. Un gesto mínimo, pero suficiente para entenderlo todo. Creía que lo había logrado. Que me había borrado del mundo, junto con todo lo que le recordaba que alguna vez fue humano. Semanas antes de ese día, todo parecía normal. O eso quería creer. Era un martes por la mañana. El sol se filtraba por los ventanales de nuestra cocina, iluminando las fresas que cortaba para el desayuno. Yo llevaba su camisa gris, la que me gustaba porque aún olía a él. Mientras tarareaba bajito, lo vi entrar, trajeado, impecable, con su teléfono en la mano. Ni una mirada. Ni un buenos días. Buenos días, amor, dije con una sonrisa tímida. Silencio. Ni una palabra. Solo el sonido del café cayendo en la taza. Intenté de nuevo. Pensé que podríamos desayunar juntos hoy. Él soltó la cuchara con un golpe seco. Lucía, tengo una reunión. No tengo tiempo para panqueques ni para conversaciones inútiles. La palabra inútiles se me clavó en el pecho. Él ni siquiera me miraba. Era como si yo fuera un ruido más en la habitación. Solo te extraño, susurré. Entonces levantó la vista. Esa mirada. Fría. Cansada. Como si lo molestara mi existencia. ¿Extrañarme? Vivo aquí, Lucía. No estoy muerto. Solo estoy trabajando, algo que tú, con tus obras de caridad, no entenderías. Sentí que me arrancaba el aire de los pulmones. Pero sonreí. Siempre sonreía. Siempre callaba. Cuando se marchó, me quedé mirando su taza medio vacía. El vapor se disipaba, igual que lo hacía nuestro amor. Por las noches, el silencio era insoportable. Yo, sola en el sofá, viendo nuestras fotos, el día de la boda, los viajes, las risas que parecían de otra vida. Y siempre la misma pregunta rondando mi cabeza. ¿Cuándo dejó de amarme? Él ya no dormía conmigo. Decía que trabajaba hasta tarde. Decía tantas cosas. Una noche, al llegar, olía distinto. Perfume caro. Dulce, ajeno. No tuve valor de preguntar. Pero en mis entrañas, algo se quebró. A los ojos del mundo seguíamos siendo la pareja perfecta. El empresario brillante y la esposa filántropa. Las cámaras nos amaban. Pero cuando las luces se apagaban, su voz se volvía cuchilla. Deja de hablar de tus traumas en público, me susurró una vez, sonriendo para las fotos. Solo quiero inspirar a otras mujeres, contesté, fingiendo calma. Inspira con dinero, no con lástima, escupió entre dientes. Apreté su mano para que los fotógrafos no notaran el temblor en la mía. La noche que todo empezó a morir, fue también la noche que conoció a ella. Victoria Lane. Una mujer que no sonreía, sino que devoraba con la mirada. Yo no lo sabía en ese momento, pero fue entonces cuando mi historia cambió de rumbo.
Esa misma semana, él empezó a llegar más tarde. A reír de nuevo, pero no conmigo. A oler diferente. A mirar su teléfono con una sonrisa que ya no era mía. Cuando le pregunté, se rió. No empieces, Lucía. No seas una de esas esposas paranoicas. Y cuando intenté abrazarlo, me apartó. No me distraigas. Estoy haciendo algo importante. Importante. Sí. Importante como planear la muerte de su esposa. Una tarde cociné su cena favorita. Encendí velas. Me puse el vestido azul que a él le gustaba. Esperé. Llegó a medianoche. Olor a perfume. Ojos vidriosos. Te hice la cena, le dije. ¿Otra vez esto? Bufó. Deja de intentar. Es patético. Solo quiero salvar lo nuestro. Tal vez ese es el problema. Siempre intentas demasiado. Y nada cambia. Su voz era veneno puro. Lo miré, buscando aunque fuera una chispa del hombre que me prometió el cielo. Pero solo encontré hielo. ¿Hay otra mujer? Pregunté. Él sonrió. Lento. Cruel. ¿Y si la hay? Sentí que el mundo se partía bajo mis pies. Eso me destruiría. Entonces deja de buscar respuestas que no puedes soportar, dijo, dándose la vuelta. Esa fue la noche en que dejé de ser su esposa. Y empecé a ser su objetivo. Semanas después, se mostró extraño. Amable. Atento. Demasiado. Una cena improvisada. Una copa de vino. Y de pronto, la frase. Deberíamos actualizar el seguro de vida, ¿no crees? Por si acaso. Reí nerviosa, pensando que era una broma. Pero su mirada era demasiado seria. Tú conduces mucho, cariño. Podría pasar cualquier cosa, añadió, con esa sonrisa perfecta que escondía algo oscuro. No lo supe entonces. Pero esa fue su forma de firmar mi sentencia. Esa noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró. No suelo revisar lo ajeno. Pero una voz interior me gritó que mirara. Un mensaje. Una frase. De ella. Una vez que desaparezca, serás libre. Y el imperio será nuestro. El móvil casi se me cayó de las manos. Leí y releí esas palabras hasta que el alma me dolió. Desaparezca. Libre. Imperio. Él salió del baño y me encontró con el teléfono en la mano. Su mirada cambió. Ya no era mi esposo. Era un extraño con ojos de acero. ¿Qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Victoria? Susurré. Él se acercó despacio, sonrisa helada. Piensas demasiado, Lucía. ¿Vas a hacerme daño? Pregunté. Se inclinó hasta que sentí su aliento en mi mejilla. Si quisiera hacerlo, ya lo sabrías. Mi cuerpo entero tembló. Y en su sonrisa vi lo que nunca quise aceptar. Mi muerte ya estaba escrita. Esa noche supe que el amor puede ser la forma más elegante de un asesinato. El amor no siempre mata con un arma. A veces lo hace con una sonrisa y un plan perfecto. La lluvia cayó aquella noche como si el cielo también llorara por mí. Cada gota golpeaba las ventanas de la mansión como un reloj de cuenta regresiva. Yo sabía que algo iba a pasar. No sabía qué. No sabía cuándo. Solo sentía ese vacío en el pecho que te grita que algo dentro del alma está a punto de romperse. Me miré al espejo, sentada frente al tocador. Mi reflejo era el de una mujer que ya no reconocía. Piel pálida, ojeras marcadas, una tristeza que ni el maquillaje podía esconder. Lucía Coe, pensé, la esposa del magnate perfecto, la mujer que nadie vería morir. Sobre la mesa estaba la invitación de mi fundación, una gala benéfica para ayudar a mujeres víctimas de violencia. Mi causa. Mi refugio. El evento que yo misma había organizado durante meses. Pero esa noche, mi corazón no estaba en paz. No por el discurso. No por los invitados. Sino por él. Alejandro apareció en la puerta.
El traje negro, el reloj caro, el perfume que ahora me hacía daño respirar. Me observó de arriba abajo, con esa sonrisa falsa que aprendí a odiar. ¿Aún vas a ir? Preguntó con tono calmado, demasiado calmado. Es mi evento, Alejandro. No puedo faltar. Pareces cansada, dijo, apoyándose en el marco. Tal vez deberías quedarte. Su voz sonaba amable, pero sus ojos no. Había algo en ellos, algo que me heló la sangre. Esa calma artificial, esa mirada que calcula, que espera algo. Estoy bien, mentí, recogiendo mi bolso. Solo necesito aire. Él sonrió, apenas moviendo los labios. Como quieras, amor. Pero, su voz bajó, sedosa, peligrosa, ten cuidado al conducir. El puente está resbaladizo cuando llueve. Mi corazón dio un salto. Solo eso dijo. Nada más. Pero en su voz había una despedida. Afuera, mi asistente me esperaba bajo el paraguas. Clara, dulce, joven, siempre tan dispuesta a ayudar. Ella encendió el motor del coche y me miró con preocupación. Señora Cole, el clima está terrible. ¿Por qué no dejo que yo conduzca? Yo dudé. Algo dentro de mí gritaba no. Pero luego recordé sus palabras. El puente está resbaladizo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toma mis llaves, Clara, le dije al fin, forzando una sonrisa. Conduce tú mi coche. ¿Seguro? Preguntó. Sí, yo iré detrás, en el vehículo de la empresa. Quiero revisar unos documentos antes de llegar. Clara asintió. No sospechó nada. Ella creía que era una simple decisión de trabajo. Yo sabía que tal vez le estaba salvando la vida, o tal vez, sin saberlo, la estaba condenando. La tormenta crecía. Los relámpagos cortaban el cielo como cuchillas. Conduje detrás de mi coche, viendo las luces traseras de Clara brillar entre la lluvia. El camino hacia el puente era largo, solitario. El viento golpeaba con fuerza. Respira, me repetía, apretando el volante. Tal vez solo estoy imaginando cosas. Tal vez Alejandro no se atrevería. Pero justo cuando esa idea cruzó mi mente, lo vi. Un destello. Un ruido seco. Un pop que resonó como un disparo. Las luces traseras de mi coche empezaron a tambalearse. Clara perdió el control. El vehículo se deslizó hacia la izquierda, golpeó el guardarraíl y giró sobre sí mismo. El metal chilló, se retorció, y antes de que pudiera reaccionar, el coche atravesó la barandilla y cayó al vacío. El sonido fue indescriptible. Un rugido metálico ahogado por el trueno. Y luego, silencio. Clara. Grité, saliendo del vehículo bajo la lluvia torrencial. Corrí hasta el borde, el corazón a punto de estallar. Solo vi oscuridad. El mar furioso devoraba todo. Grité su nombre una y otra vez, hasta quedarme sin voz. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. El viento golpeaba mi cara como una bofetada del destino. En ese momento lo entendí todo. No era un accidente. El coche que cayó no era el de Clara. Era el mío. Y los frenos, los neumáticos, el servicio que Alejandro había mandado hacer esa semana. Todo estaba preparado. Para mí. La policía llegó minutos después. Me encontraron empapada, temblando, repitiendo el mismo nombre una y otra vez. Era mi coche, mi coche. Intenté explicar lo que había pasado, pero mis palabras eran confusas. La tormenta, el pánico, el shock. Solo sabían que un vehículo se había estrellado. Un cuerpo estaba perdido en el mar. Y la dueña del coche, oficialmente, muerta. En cuestión de horas, el mundo creyó lo que Alejandro quería que creyeran. Los titulares lo decían todo. Filántropa muere en trágico accidente. El esposo, desconsolado. Y él lloró. Lloró frente a las cámaras, con su traje negro y sus ojos de actor. La gente lo abrazaba. Lo llamaban el hombre que perdió todo. Nadie imaginaba que era él quien había ganado.
Mientras tanto, yo estaba escondida en una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. La policía aún no sabía quién era el cuerpo desaparecido, y yo no podía arriesgarme. Clara no había sobrevivido. Ella había muerto en mi lugar. Y esa culpa me partía el alma. Pasé los días en silencio, escuchando las noticias, viendo cómo mi rostro aparecía en todos los canales. Fotos mías sonriendo, mientras el presentador decía: una vida dedicada a ayudar a los demás, truncada por la tragedia. Y en cada imagen, al fondo, estaba él. Mi esposo. Mi asesino. El día del funeral lo vi. No debía, pero fui. Con una peluca, un abrigo largo y gafas oscuras. Me senté al fondo del templo, invisible entre los desconocidos. El aire olía a flores y falsedad. Él estaba al frente. Perfecto, solemne, el viudo ejemplar. Y a su lado, Victoria, con el velo negro y las manos entrelazadas con las suyas. Nadie se atrevía a murmurar, pero las miradas decían lo que todos pensaban. Pobrecito. Tan joven. Tan solo. Tan enamorado. La rabia me quemaba el pecho. Quise gritar la verdad. Quise arrancarle esa máscara frente a todos. Pero no podía. Todavía no. El sacerdote alzó la voz. Que el alma de nuestra querida Lucía descanse en paz. Y en ese instante, las puertas del templo se abrieron de golpe. El viento entró con fuerza. Las velas titilaron. La gente se giró, confundida. Yo di un paso adelante. Mis tacones resonaron sobre el mármol. Los murmullos se convirtieron en silencio. Alejandro levantó la cabeza. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, el color se le fue del rostro. ¿Milagro, fantasma, venganza?, susurró alguien entre la multitud. Yo solo sonreí. Buenas tardes, dije con calma. ¿No esperaban verme? El murmullo explotó. Las cámaras giraron. Y por primera vez, lo vi sin máscara. El hombre que me había querido enterrar, ahora temblaba como un niño. Porque a veces la justicia no viene del cielo, sino del infierno que uno mismo creó. Morí una vez en ese puente. Pero esa muerte fue lo mejor que me pudo pasar, porque me devolvió las ganas de vivir para destruirlo. El silencio en la iglesia era tan denso que podía escucharse el temblor de los corazones. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Algunos se persignaron. Otros retrocedieron, creyendo ver un fantasma. Yo di un paso más. Los tacones resonaron como golpes de martillo en el mármol. Mi mirada no se apartó de Alejandro. Sus labios se entreabrieron. Su piel perdió el color. Y, por primera vez en años, lo vi sin control. El hombre perfecto, el empresario impecable, el viudo compasivo, ahora era solo un cobarde temblando frente a su propia culpa. ¿Qué ocurre, amor?, dije con voz firme, tan fría que hasta el aire se cortó. ¿No me reconoces? La multitud contuvo el aliento. Algunos empezaron a murmurar, otros grababan con sus teléfonos. Y él, buscando una salida, balbuceó. Estás viva. Pero, ¿cómo? Me acerqué hasta quedar a pocos pasos. Podía ver el sudor en su frente, el leve temblor en sus manos. Sí, Alejandro. Estoy viva. Aunque tú te aseguraste muy bien de que no lo estuviera. Victoria, sentada junto a él, se levantó bruscamente. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? La esposa, respondí sin apartar la vista de ella. La verdadera. Su rostro cambió. De sorpresa a miedo. De miedo a ira. El sacerdote intentó intervenir, pero lo detuve con la mano. Padre, le prometo que no tardaré. Solo necesito decir una verdad antes de que Dios se canse de escuchar mentiras en su casa. El murmullo creció. Alejandro dio un paso hacia mí, forzando una sonrisa. Lucía, cariño, debe haber un malentendido. Todos pensábamos que habías muerto. Reí, y mi risa resonó por todo el templo. Lo sé. Porque tú te aseguraste de que el coche que me matara fuera el mío.
Pero la vida tiene su propio sentido del humor. Lo vi tragar saliva. Victoria miró hacia la puerta, buscando escapar. Pero ya era tarde. 2 policías estaban allí, esperando mi señal. No dije nada más. Solo levanté la mano. Y mientras los oficiales se acercaban, recordé cada lágrima, cada noche en vela, cada te amo que se había convertido en una trampa. Alejandro Colle, dijo uno de ellos con voz firme, queda detenido bajo sospecha de intento de homicidio y fraude de seguros. Los flashes de las cámaras se multiplicaron. El caos explotó en el templo. Yo di media vuelta y salí. No necesitaba mirar atrás. Ya no. Horas después, mientras la policía lo escoltaba fuera del recinto, él gritaba mi nombre. Lucía. Esto no puede ser verdad. Tú me malinterpretaste. Lo miré una última vez, desde la puerta. No, Alejandro. Lo entendí perfectamente. Fuiste tú quien no supo con quién se casó. Días después, todo el país hablaba del caso. Filántropa vuelve de entre los muertos y acusa a su esposo de intento de asesinato. Los titulares eran surrealistas. Yo, una mujer rota, convertida en símbolo. Pero por dentro, mi alma seguía ardiendo. Porque aunque lo habían arrestado, sabía que aún no había terminado. Los hombres como él siempre encuentran la forma de escapar. Y Victoria, ella seguía libre. Una noche, mientras revisaba mis documentos, recibí una llamada desconocida. ¿Quién es? Pregunté. Una voz femenina respondió, suave, burlona. Vaya, Lucía. Pensé que estabas muerta para siempre. Victoria. Supongo que debería felicitarte por tu regreso triunfal. ¡Qué espectáculo tan dramático! Tú mataste a Clara, dije con rabia contenida. Yo no mato. Solo sugiero. Él fue el que decidió actuar. Y tú lo manipulaste. Yo solo le di razones. El resto fue su elección. Su tono era tan frío que me hizo estremecer. ¿Qué quieres? Le espeté. Ver tu cara cuando te des cuenta de que esto aún no ha terminado. Y colgó. El silencio posterior fue peor que sus palabras. La sombra de Victoria seguía viva, rondando mi mente como un fantasma que no se exorciza con rezos. Empecé a recibir mensajes anónimos. Fotos de mí, tomadas desde lejos. Notas sin remitente. No deberías haber vuelto. Lo que comenzó en el puente, aún no ha terminado. El miedo intentó volver, pero ya no era la misma mujer. Había muerto una vez. El miedo ya no tenía poder sobre mí. Decidí hacer lo que mejor sabía, investigar. Descubrí que Victoria tenía una red de empresas fantasmas, todas conectadas con el dinero de Alejandro. Lavado de activos. Inversiones ilegales. Era una víbora que usaba a hombres ricos para construir imperios a su nombre. Y mi esposo había sido solo otro peón. Pero ella no esperaba que yo sobreviviera. Ni que tuviera copias de todo. Facturas. Correos. Grabaciones. Empecé a planear. Cada noche, sola en mi casa, escribía nombres, fechas, movimientos. No era venganza. Era justicia. Una que la ley jamás entendería. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sentí que alguien me seguía. No quise girar. Solo apreté el paso. El sonido de los pasos detrás de mí se aceleró. Respiré hondo, giré la esquina y me escondí detrás de un árbol. Lo vi. Un hombre de traje oscuro, auricular en la oreja, escaneando la calle. Me buscaba. Esperé hasta que se alejó, luego caminé rápido hacia el estacionamiento. Subí a mi coche y encendí el motor con las manos temblorosas. No era paranoia. Victoria me había encontrado. Esa noche decidí que el miedo no volvería a ganar. Si ella quería jugar, jugaríamos. Pero esta vez, bajo mis reglas. Al día siguiente me presenté en su oficina. Vestida de blanco. Sin avisar. Cuando entré, su secretaria casi se atraganta.
La señora Lane no recibe visitas sin cita. Dile que la muerte vino a verla, respondí con calma. Minutos después, Victoria apareció. Perfecta como siempre. Vestido rojo. Perfume caro. Mirada afilada. Lucía, dijo, sonriendo. Qué placer verte viva. No vine a conversar, le respondí. Vine a darte una oportunidad. ¿Una oportunidad? Rió. ¿De qué? De confesar. Antes de que todo salga a la luz. Sus ojos se estrecharon. ¿No tienes pruebas? Saqué una carpeta y la puse sobre su escritorio. Tengo más de lo que imaginas. Correos. Transferencias. Llamadas grabadas. Ella la abrió, fingiendo indiferencia. Pero el temblor en sus dedos la traicionó. No sabes con quién te metes, Lucía. Sí, dije acercándome. Con una asesina elegante que cree que puede ganar. Me miró a los ojos y sonrió, lenta, como una serpiente. Todos creen que la historia terminó contigo viva. Pero no, querida. El final aún no ha llegado. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Nos vemos en el infierno. Salí de allí sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Y mientras el viento me golpeaba la cara, pensé. Ella tiene dinero. Poder. Influencia. Pero yo tengo algo que ella jamás tendrá. La furia de una mujer que regresó de la tumba. Y no pensaba morir dos veces. A veces no necesitas un arma para matar. Solo la verdad y el valor de usarla. Esa noche no dormí. El sonido de la lluvia en el techo de mi casa era igual al de aquella noche en el puente. Cada gota era un recuerdo. Cada trueno, un eco del pasado que me gritaba que aún no había terminado. Victoria pensaba que tenía el control. Pensaba que su poder y sus contactos podían salvarla. Pero había subestimado algo que ninguna mujer debería ignorar jamás. La fuerza de una traición. Porque cuando una mujer ha sido destruida, no busca justicia. Busca equilibrio. Pasé semanas reuniendo pruebas. Contacté a viejos aliados, periodistas que me debían favores, abogados que alguna vez trabajaron para nosotros y que sabían demasiado. Todos tenían una historia, un documento, un correo olvidado. Y todos estaban dispuestos a hablar si yo les prometía mantenerlos en el anonimato. Mi plan no era solo acusarla. Era exponerla. Desnudarla ante el mismo mundo que ella usaba para disfrazar su corrupción. Un viernes, apareció en todos los noticieros un titular que cambió el juego. La empresaria Victoria Lane implicada en red de lavado de dinero y corrupción inmobiliaria. Su foto, sonriente, llenaba las pantallas. Ella, que siempre había manejado la narrativa, ahora era el monstruo de su propia historia. Mientras tanto, Alejandro seguía detenido. Su abogado pedía la libertad bajo fianza, alegando que todo había sido una confusión. Pero lo peor estaba por venir. Durante la investigación, las autoridades encontraron grabaciones en su teléfono. Audios. Conversaciones. La voz de Alejandro planeando un accidente perfecto. Y la de Victoria, dándole instrucciones. El país entero estaba en shock. Los que alguna vez los admiraron ahora los odiaban. Y yo observaba todo desde mi ventana, con una mezcla de tristeza y triunfo. No era felicidad. No había felicidad en esto. Solo una paz amarga. Como si la justicia tuviera sabor a hierro y ceniza. Una mañana, mi abogado me llamó. Lucía, dijo con voz grave. Alejandro quiere verte. En la cárcel. ¿Verme? ¿Para qué? Dice que necesita hablar contigo. Que es urgente. Durante horas dudé. Parte de mí quería ignorarlo. Pero otra, quería mirarlo una última vez. Mirar al hombre que había amado y entender por qué. La prisión era gris, húmeda, helada. El olor a metal oxidado se mezclaba con el de café viejo. Cuando lo trajeron, por un segundo, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Sus ojos ya no tenían brillo. Y sin embargo,
cuando me vio, sonrió. Lucía, susurró. No sabes cuánto te he extrañado. Reí sin poder evitarlo. ¿Extrañado? Intentaste matarme. Él bajó la mirada. No fue así. Ah, ¿no? Entonces explícame, ¿qué significa una vez que desaparezca, serás libre? Se quedó callado. El silencio fue su confesión. Finalmente, levantó la vista. Victoria me manipuló. Me hizo creer que tú querías quitarme todo. Que ibas a divorciarte y dejarme en la ruina. Y lo creíste, dije con calma. Porque era más fácil matarme que amarme. Él apretó los puños. No entiendes, Lucía. Ella, me hizo sentir vivo de nuevo. ¿Y por eso mataste a quien te dio su vida? Por un instante, el dolor en sus ojos fue real. Pero ya no me conmovía. Había llorado demasiado por ese hombre. Me levanté. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Alejandro? Que cuando te casaste conmigo, eras un soñador. Y cuando intentaste matarme, ya eras solo un reflejo de ella. Él se inclinó hacia adelante, desesperado. Lucía, escúchame. No sabes lo que estás haciendo. Ella no va a detenerse. No te preocupes, susurré. Tampoco yo. Y me fui. Sin mirar atrás. Esta vez, la que no necesitaba redención, era yo. Días después, Victoria desapareció. Sin rastros. Sus cuentas congeladas. Sus socios huyendo. La prensa especulaba, pero nadie sabía dónde estaba. Hasta que un correo llegó a mi bandeja de entrada. Sin remitente. Solo una frase. Nos vemos pronto, querida. No pensaste que esto acabaría tan fácil, ¿verdad? Mi cuerpo se tensó. Era ella. La serpiente aún estaba viva. Sabía que vendría. Sabía que querría venganza. Y lo peor, yo la esperaba. Una semana después, salí de un evento benéfico en el que había hablado sobre la resiliencia de las mujeres traicionadas. El público me ovacionó. Los medios me elogiaron. Y en medio de los flashes, una figura apareció entre la multitud. Cabello suelto. Labios rojos. Ojos oscuros. Victoria. Se acercó sonriendo, como si fuera una vieja amiga. Lucía, felicidades por tu gran regreso. Gracias, respondí, sin bajar la guardia. Admiro tu fuerza, dijo, bajando la voz. Aunque sabes que no puedes ganarme. Ya lo hice, susurré. Ella sonrió. Oh, no, querida. Solo crees que ganaste. Pero dime, ¿cuánto vale tu vida ahora que todos saben que volviste de la muerte? ¿Cuánto durará tu paz? Se inclinó cerca de mi oído. Los monstruos como tú y como yo no tenemos finales felices. Y desapareció entre la gente antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando la lluvia caer. Era como si el cielo me hablara otra vez. No terminó, me decía una voz interior. Aún falta el último acto. Y lo sabía. Victoria no huiría. Ella era demasiado orgullosa. Volvería. Pero lo que no sabía es que yo también estaba lista para esperarla. Me miré al espejo. Ya no veía a la mujer frágil que un día cortaba fresas para su esposo. Veía a alguien que había cruzado el infierno y vuelto con cicatrices y propósito. Ya no soy su víctima, me dije. Soy su castigo. Encendí una vela frente a la foto de Clara. Lo juro, susurré. Nadie más va a morir por mi culpa. Y en la llama, vi reflejado mi propio rostro. Frío, decidido, implacable. El tipo de mujer que ya no pide justicia. La que la ejecuta. Creí que el puente era mi tumba. Pero ahora sé que era mi renacimiento. Ella creía que podía destruirme con fuego. No sabía que yo había aprendido a vivir entre las llamas. El amanecer llegó frío y gris. Desde mi ventana, la ciudad parecía dormida, ignorando la tormenta que estaba por estallar.
Sabía que ese día marcaría el final de algo. O de alguien. Victoria había desaparecido durante semanas. Nadie sabía dónde estaba, pero yo sí. Su silencio no era miedo. Era preparación. Y el silencio de un monstruo siempre anuncia su rugido. A las 9 de la mañana recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Una dirección escrita con tinta roja. Y una frase. Si quieres respuestas, ven sola. No dudé. Era hora de terminarlo. El lugar era un viejo edificio industrial abandonado a las afueras de la ciudad. El viento silbaba entre las paredes oxidadas. El suelo crujía bajo mis tacones. Cada paso resonaba como una cuenta regresiva. El aire olía a polvo, a aceite y a traición. Y allí estaba ella. De pie, entre columnas de hierro, vestida de negro, con una copa de vino en la mano. Perfecta. Imponente. Letal. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Las mujeres como nosotras no sabemos dejar las cosas a medias. No somos iguales, Victoria. Ah, ¿no? Se volvió, con una sonrisa burlona. Las dos amamos al mismo hombre. Las dos fuimos traicionadas. La única diferencia es que yo aprendí a sobrevivir sin lágrimas. Tú no sobreviviste, le respondí. Solo aprendiste a mentir mejor. Ella caminó lentamente hacia mí. Sus tacones sonaban como metrónomos del destino. ¿Y tú qué hiciste, Lucía? Fingir que eres una santa después de todo lo que hiciste para llegar hasta aquí. ¿Qué insinúas? Su sonrisa se ensanchó. Oh, cariño, ¿de verdad crees que Alejandro se casó contigo por amor? Sus palabras fueron un cuchillo. Pero yo no aparté la mirada. No me importa por qué lo hizo. Me importa lo que intentó hacer después. Ella se acercó tanto que pude sentir su perfume, esa mezcla venenosa de gardenia y poder. Él te odiaba, Lucía. Decía que lo hacía sentir pequeño. Y cuando los hombres se sienten pequeños, buscan mujeres como yo. Mujeres que matan. Mujeres que sobreviven. Su voz subió, cargada de orgullo. Tú le diste compasión. Yo le di ambición. Y por eso me eligió a mí. Sí, dije con calma. Y también por eso terminó en prisión. Su sonrisa se congeló. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Entonces, dejé caer una carpeta sobre la mesa oxidada entre nosotras. Ella la miró, desconfiada. ¿Qué es eso? Tu fin. Dentro había grabaciones, documentos, fotos, copias de contratos falsificados y correos electrónicos con su nombre. Pruebas suficientes para hundirla. ¿Sabes? Le dije, mientras ella revisaba con el rostro cada vez más pálido. No hay nada más peligroso que una mujer con tiempo y rabia. Ella levantó la vista, furiosa. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo verte caer. ¿Y crees que esto te salvará? Rió, amarga. Si yo me hundo, tú también. Su tono cambió, más frío, más calculador. Tienes sangre en las manos, Lucía. La chica que murió en tu lugar, ¿recuerdas su nombre? Clara, susurré. Sí. Clara. La usaste como escudo humano. ¿Crees que la policía no lo notará? Tú la mandaste en tu coche. Tú la pusiste ahí. Mi respiración se detuvo por un instante. Ella sonrió, sintiendo la herida que acababa de abrir. No eras una víctima, Lucía. Fuiste cómplice de tu propio milagro. Por un momento, no supe qué responder. Esa era mi verdad más dolorosa. Yo había salvado mi vida, pero había condenado la de una inocente. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero las contuve. No le daría ese placer. Tal vez tengas razón, dije, recuperando el control. Tal vez no sea una santa. Pero al menos no soy una asesina de propósito. Ella dio un paso atrás, notando mi tono. Porque detrás de esas palabras, había algo más. Determinación. ¿Qué hiciste? Preguntó, apenas audible.
te grabé. Todo. Desde que llegué. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Miró hacia arriba, buscando cámaras, micrófonos. Y entonces las vio, pequeñas luces rojas escondidas entre las vigas del techo. No, susurró. No puedes haber sido tan estúpida. No, dije. Tan inteligente. A los pocos segundos, se escucharon sirenas afuera. Luces azules parpadearon en las paredes oxidadas. Ella intentó correr, pero 2 agentes la detuvieron antes de llegar a la puerta. Victoria Lane, anunció uno de ellos. Queda detenida por intento de homicidio, extorsión y conspiración. Ella se giró hacia mí, desesperada. Tú también tienes culpa. No eres mejor que yo. Tal vez no, le respondí. Pero a diferencia de ti, yo aprendí a vivir con mis fantasmas. Tú solo te convertiste en uno. Mientras la arrastraban hacia el exterior, la escuché gritar. Esto no ha terminado. No puedes enterrar a alguien que nunca muere. Yo la observé alejarse. La mujer que destruyó mi vida, ahora era solo una sombra entre luces policiales. Semanas después, el caso se cerró. Alejandro fue condenado. Victoria también. La prensa lo llamó el escándalo del siglo. Yo, por mi parte, desaparecí de nuevo. Vendí la casa, dejé la ciudad y me mudé a la costa. Allí abrí una pequeña librería frente al mar. Nada de lujo. Solo paz. A veces, la gente entra, me reconoce y pregunta si soy aquella mujer del funeral. Yo sonrío y respondo. No. Ella murió hace tiempo. Y es verdad. La Lucía que amaba ciegamente. La que confiaba sin mirar. La que perdonaba todo. Esa Lucía ya no existe. Una tarde, mientras el sol se escondía, encontré una carta bajo mi puerta. El sobre sin remitente. Solo una línea dentro. El infierno nunca olvida a sus hijas. La letra, era de ella. De Victoria. No sabía si era una amenaza o un adiós. Pero no me asusté. Solo encendí una vela, miré al mar y susurré. Entonces que venga. Ya aprendí a bailar entre las llamas. No todas las historias terminan con justicia. Algunas terminan con poder. Y el mío, fue sobrevivir. Creí que el final sería la paz. Pero la paz también tiene su precio, y a veces, es más caro que la venganza. Han pasado 3 años desde aquella noche. El mar se ha convertido en mi refugio. A veces, cuando el viento sopla fuerte, cierro los ojos y escucho su rugido. Suena como mi alma, turbulenta, pero viva. La gente cree que las heridas se curan con el tiempo. No es cierto. El tiempo no cura. Solo enseña a vivir con el dolor hasta que se vuelve parte de ti. Mi librería se volvió un rincón silencioso del mundo. Allí vendo historias, pero nunca la mía. Las mujeres que entran, a veces tristes, me cuentan las suyas. Y yo las escucho, sabiendo que todas compartimos la misma cicatriz con distinto nombre. A veces me preguntan, ¿cree que las personas cambian? Y yo respondo, no. Solo se quitan la máscara cuando ya no la necesitan. Una mañana, mientras acomodaba libros, una sombra se detuvo frente al mostrador. Levanté la vista. Y mi respiración se detuvo. Era Alejandro. Más delgado. Más viejo. Ojos hundidos, cabello gris. Pero seguía teniendo esa voz que una vez me hizo temblar. Hola, Lucía. No deberías estar aquí. Salí hace 6 meses, respondió. Buen comportamiento, ya sabes. El silencio se estiró entre nosotros. Él observó mi librería, como si buscara algún pedazo de su pasado en las paredes. Parece que lograste reconstruirte, dijo finalmente. No. Solo aprendí a vivir entre ruinas. Sus labios temblaron. Nunca quise que terminara así. ¿Así? Pregunté, fría. ¿Con una tumba vacía y una mujer muerta en mi lugar? Él bajó la mirada. No hay día que no piense en eso.
Por un instante, lo vi vulnerable. No el monstruo, sino el hombre roto detrás de él. El que tal vez, alguna vez, sí me amó. Lucía, susurró. Necesito decirte algo. Sobre Victoria. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con ella? No murió en prisión. El mundo pareció detenerse. ¿Qué estás diciendo? Escapó hace un año. Nadie sabe dónde está. Pero, me escribió. Sacó un sobre arrugado del bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Dice que vendrá por ti. Que el infierno no olvida. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por esa sensación que creí haber enterrado, la adrenalina. Tomé el sobre. Dentro, una sola frase, escrita con la misma tinta roja de aquella vez. Las reinas no mueren. Solo cambian de trono. Durante días no pude pensar en otra cosa. ¿Estaba viva? ¿Libre? ¿Cerca? Cada sombra detrás de la ventana, cada ruido en la noche, se sentía como un presagio. Y sin embargo, no huí. Ya no era aquella mujer que temía morir. Era la que había aprendido a mirar de frente a la muerte. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Firmes. Me giré. Y allí estaba. Victoria. Más delgada, más pálida, pero con la misma mirada. Esa que te hace sentir desnuda, analizada, devorada. Sabía que me encontrarías, dije. Siempre lo hago, respondió con una sonrisa cansada. Somos dos caras del mismo espejo, Lucía. No. Tú reflejas todo lo que yo decidí dejar atrás. Ella caminó hacia la orilla. No viniste a matarme, ¿verdad? No. Ya lo hiciste tú sola. Ella soltó una risa suave. ¿Crees que ganaste? No hay ganadoras en esta historia, Victoria. Solo sobrevivientes. El viento agitó su cabello. Por un segundo, su rostro pareció humano. Cansado. Triste. ¿Sabes por qué volví? Preguntó. Porque el silencio te mata más que la cárcel. No, dijo, mirándome con intensidad. Volví porque quería verte perdonar. ¿Perdonarte? No, susurró. Perdonarte a ti misma. Mis labios temblaron. No entendí al principio. Pero luego lo vi en sus ojos. Ella sabía lo que yo llevaba años evitando. Clara, murmuré. Victoria asintió. Ella murió por ti. No por mí. Yo solo moví las piezas. Tú decidiste el cambio. Las lágrimas me nublaron la vista. Yo no sabía. Si sabías, interrumpió. En el fondo, lo sabías. Pero elegiste no mirar. El silencio cayó entre nosotras. Solo el sonido del mar nos envolvía. El peso de la verdad era más insoportable que cualquier bala. Victoria dio un paso más cerca. Esa es tu condena, Lucía. No la mía. Y entonces, sin más palabras, caminó hacia el acantilado. El viento levantaba su cabello. El sol, naranja y rojo, pintaba el horizonte detrás de ella. Victoria. Grité. Ella se volvió una última vez. No todas las reinas quieren sobrevivir. Algunas prefieren decidir cuándo caer. Y saltó. El grito se perdió en el rugido del mar. Corrí hacia el borde. Solo vi espuma. Nada más. Nunca encontraron su cuerpo. Algunos dijeron que se ahogó. Otros, que escapó otra vez. Yo no lo sé. Solo sé que desde ese día, el mar suena diferente. Como si guardara un secreto que no quiere contarme. A veces, por las noches, enciendo una vela y hablo con Clara. Le cuento que abrí una librería, que aprendí a reír de nuevo. Y le pido perdón. No porque ella me escuche, sino porque necesito seguir recordando que fui humana antes de convertirme en leyenda. Hoy, mientras escribo esto, el cielo está en calma. Y por primera vez, no siento miedo.
Ni rabia. Ni culpa. Solo gratitud. Porque sobrevivir no fue ganar. Fue aprender a seguir viviendo sin destruirme. El amor me mató. La venganza me revivió. Pero el perdón fue lo único que me devolvió el alma.